Hola, buenas noches, buenas tardes y buenos días. Puedes estar escuchándonos en este momento y viéndonos en cualquier parte del mundo. Eres muy bienvenido a la Comunidad Cristiana de Madrid. Mi nombre es Benjamín Rueda y por la gracia de Dios tengo el privilegio y el alto honor de pastorear esta congregación. Como todos sabemos, este es nuestro primer culto que estamos retransmitiendo por Facebook Live, por la sencilla razón del tema que estamos viviendo, la dificultad que estamos viviendo aquí en España, Europa y el mundo. Hemos tomado la decisión, siguiendo las recomendaciones de la FEDERE, la Federación de Entidades Religiosas de España, y también del Ministerio de Sanidad, de cerrar nuestros lugares de culto para prevenir que no vaya a males mayores. Vamos a ser diligentes y responsables también con la sociedad en la cual estamos viviendo. Muchas gracias por vuestras oraciones. Les pedimos no cesen de orar por nosotros. Dios les bendiga. Ahora, sin más, quisiera que pudiéramos ir a la palabra del Señor. Hoy el Señor puso una palabra la cual tiene por título La esperanza del cristiano. La he separado en 4 partes, 5 partes o 5 divisiones. 1, la fuente de nuestra esperanza viva. 2, el medio, como Dios nos hace entrar en la esperanza viva. El fundamento de nuestra esperanza, la resurrección de Cristo. 4, la naturaleza de nuestra esperanza viva. Y 5, la firmeza o seguridad de nuestra esperanza viva. Para ello vamos a tomar como texto de referencia la primera carta de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 6. Pero antes quisiera que pudiéramos darle un poquito más de luz a lo que vamos a predicar en esta noche sobre la carta de Pedro. Pedro, todos sabemos que fue quien escribió esta carta, fue uno de los discípulos del Señor Jesucristo, y esta carta sabemos que está enviada, escrita para los judíos y creyentes cristianos esparcidos por todas las regiones del Asia Menor, la cual es la actual Turquía. A los esparcidos de la dispersación. ¿Qué significa la palabra expatriado? Quiere decir transeúnte, peregrino. Con respecto a los judíos, esta frase se refiere a que ellos vivían en otros países por causa de las persecuciones que hubo en Palestina, en el tiempo de la cautividad, Asiria, Babilonia, y después por emigraciones también voluntarias. Pero no podemos olvidar que esta carta también fue escrita para los gentiles cristianos. Así nos dice en el verso 18 del capítulo 1 y también en el verso 3 del capítulo 4 de esta misma carta. Con respecto a ellos, a nosotros, la frase lleva un sentido muy espiritual, que los creyentes somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Pedro, sin lugar a dudas, pudo observar que las crecientes dificultades y persecuciones generaron en los cristianos de aquella época unas dudas tremendas hasta tal grado que se preguntaban si Dios les había abandonado. Les escribió para animarlos, les escribió para darles fuerza, les escribió para que tuvieran sentido en medio del sufrimiento. Esta carta aparentemente está escrita entre el año 62 y 69 después de Cristo, como hemos dicho, a los expatriados en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Se dice que está escrita en Roma y esta carta tiene un trasfondo bien histórico. Cuando Pedro escribe esta carta, quien estaba gobernando en Roma y en el Imperio Romano era el emperador Nerón, enemigo número 1 de los cristianos y un hombre que estimuló a las personas a que odiaran profundamente a los cristianos, y la iglesia en ese tiempo fue muy perseguida y esparcida por todo el imperio y más allá. Sabemos que Nerón estuvo gobernando desde el año 54 al 68 después de Cristo y posiblemente fue él quien ejecutó al apóstol Pablo. La primera carta de Pedro es principalmente una exhortación a permanecer firmes en la persecución. Ahora,
La iglesia primitiva, al igual que la iglesia contemporánea, tenía dificultades, tenía debilidades y tenía fortalezas. Una de sus fortalezas era que era una iglesia fuerte, madura y bien formada, pero una de sus debilidades es que estaba siendo muy afectada por la persecución que estaban viviendo. Sin más, me gustaría que pudiéramos ir juntos a la primera carta de Pedro y leamos para que nos dé más luz el pasaje desde el versículo 1 al versículo 12, aunque repito, estudiaremos desde el verso 3 al verso 6. Y así dice la palabra del Señor. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Cristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. La esperanza viva del cristiano, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, es decir, para nosotros. Verso 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguían. Verso 12 y último. A ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros, es decir, a nosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los cristianos podemos pasar por las más terribles situaciones y aún así alabar a Dios con gozo. Hay innumerables personajes en la Biblia los cuales podemos observar, pero yo ahora solo te voy a decir dos: el profeta Habacuc y el hombre, el siervo, el temeroso Job. El gozo y el espíritu de adoración del cristiano no debe ser apagado por las circunstancias de la vida, por más difíciles o por más amargas que éstas sean. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro nos quiere recordar en este versículo 3. El pasaje, déjame decirte, que no hace referencia a que apretamos los dientes y alabemos sin importar lo que está pasando a nuestro alrededor, ni mucho menos. Pedro lo que nos recuerda en estos 12 versículos es que nos da las razones para alabar, para bendecir y para gozarnos en el Señor, indiferentemente qué circunstancia estemos viviendo, si es adversa o si es difícil. No importa, bendeciremos, alabaremos y nos gozaremos en el Señor. En el verso 6 también podemos ver cómo Pedro nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y en el verso 8 dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gloria a Dios. Obviamente, el primero de los motivos que tenemos que alabar a Dios es precisamente la manera como Dios obró en nuestro pasado y cómo ha obrado para nuestra salvación presente. Y para eso lo podemos ver en los versos 1 y 2. De igual manera, de los versos 3 y 5 nos da una segunda razón. No solamente nos dice que nos podemos gozar con lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, no solamente Dios nos dice
El apóstol Pedro nos dice que podemos gozarnos con la salvación que Dios nos ha dado, sino que también nos podemos gozar con la esperanza futura que tiene Dios para nosotros, los hijos de Dios. Una esperanza gloriosa que tenemos por delante como hijos de Dios. Así dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Podemos alegrarnos. Pase lo que pase, podemos alegrarnos por toda clase de circunstancias, sean lo difíciles, sean contrarias, sean amargas. Pase lo que pase, tenemos una esperanza. Y el apóstol Pablo insta y no nos dice una esperanza cualquiera. El apóstol Pablo dice una esperanza viva, y aquí hace referencia o hace un contraste entre la esperanza del cristiano, del Hijo de Dios, y la esperanza que tiene el mundo. No tiene nada que ver. Nuestra esperanza viene del cielo, nuestra esperanza no es momentánea, nuestra esperanza no viene por los medios de comunicación, por medicinas, o viene absolutamente por nada natural. Nuestra esperanza viene de lo sobrenatural, es viva y viene de la misma persona de Jesucristo. En términos prácticos, amado, querido hermano y querida hermana, lo que te quiero decir es que podemos gozarnos en cualquiera o en medio de cualquier prueba, sea cual sea, y de la adversidad que sea, por el simple y el mero hecho de que nosotros tenemos la seguridad de cuando yo apague los ojos, cuando lo cierre, cuando mi corazón deje de funcionar, yo dejaré de sufrir y estará esperándome nuestro papá, a ti y a mí, y estamos gozosos porque sabemos cuál es nuestro final. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos insta y nos dice, y él quiere que nuestra esperanza esté arraigada y cimentada en esta esperanza. Prácticamente en los versículos que hemos leído, cumple el propósito de que nos insta ver que nuestra esperanza es la más gloriosa y es mayor causa de gozo. Por lo cual, quiero dar paso al primer punto, que es la fuente de nuestra esperanza viva. La fuente de nuestra esperanza viva. Verso 3, dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si los creyentes tenemos esperanza, si los creyentes podemos tener confianza en el futuro, en un futuro glorioso, todo esto se lo debemos a Dios. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué somos salvos los creyentes? ¿Por qué somos salvos los creyentes? Absoluta y completamente por la obra de Dios. El apóstol Pablo hace referencia de esto que te estoy diciendo en el versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Cristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Aquí vemos cómo las tres personas de la Trinidad tuvieron que obrar para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de la salvación. Primeramente el Padre nos escogió. Segundo, el Espíritu nos santificó y el Hijo dio su vida en la cruz del Calvario para que con su sangre inocente derramada saldara la deuda de nuestros pecados, de tus pecados, de mis pecados, y así abrir la puerta al trono de la gracia, así abrir la puerta para que tú y yo pudiéramos formar parte de la familia de Dios. Wow, gloria a Dios. Yo no sé, yo no puedo escuchar tu amén. Yo no sé si tus vecinos saben que tú eres cristiano, pero a lo mejor es el momento que tú metas un fuerte amén y que tu vecino de atrás, de adelante, de al lado, del otro lado, de arriba, de abajo, se den cuenta que tú eres un hijo de Dios. Y la pregunta que te voy a decir ahora es, ¿por qué hizo esto Dios? ¿Por qué hizo todo esto Dios? ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos regeneró? ¿Por qué mandó a su Hijo a morir en tu lugar y en mi lugar? Y el apóstol Pedro lo dice claramente, según su grande misericordia. Y si tú y yo hoy podemos darle gloria a Dios y podemos descansar en Dios, es en su misericordia, que son nuevas cada día y son eternas para ti y para mí. La misericordia, hermano, te voy a decir que la misericordia es la compasión divina que lo mueve a Dios a no dar al pecador el pago que se merece por sus pecados.
misericordia. Corazón que se conduele de la miseria. Eso es lo que tenemos tú y yo, un Dios misericordioso. Segundo punto, el medio como Dios nos hace entrar en la esperanza viva. El medio es el nuevo nacimiento, que según su grande misericordia nos hizo renacer con una esperanza viva. Este renacer se refiere a la obra del Espíritu Santo, por lo cual nos capacita a ti y a mí en creer, para podernos dar entrada a esta salvación y a esta esperanza. Dios nos hizo nacer de nuevo por el Espíritu. Y es entonces en virtud de esta obra de Dios que, como dice el Señor a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo. Ese ver, ¿qué significa? Significa que podemos percibir las realidades espirituales, podemos ver la verdad del pecado, podemos ver nuestra propia pecaminosidad, podemos ver la gloria de Dios, podemos ver lo deleitoso que es estar en Cristo. Por eso la única evidencia final y definitiva de la salvación es el nacimiento de nuevo. Hemos visto el punto número 1, te voy a hacer acuerdo, la fuente es Dios. Punto número 2, el medio, el nuevo nacimiento. El punto número 3, el fundamento de nuestra esperanza viva es la resurrección de Cristo. Acompáñame al versículo número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El hecho histórico de la resurrección de Cristo es la piedra angular sobre la cual se sostiene o se derrumba todo edificio de la fe y esperanza cristiana. Por eso Pablo nos llega a decir en primera carta a los Corintios, capítulo 15, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La resurrección de Cristo es la que nos asegura, hermano, que tú y yo lo que creemos es verdad, que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Porque podíamos preguntarnos, ¿cómo sabemos que verdaderamente Jesús es el Salvador que dijo que era? ¿Cómo sabemos que el Padre aceptó su muerte como el pago suficiente por nuestros pecados? ¿Cómo podemos creer sus promesas de que un día nosotros también resucitaremos? La respuesta es fácil y es la misma, porque Cristo resucitó de los muertos. Pero la resurrección, déjame decirte, de Cristo no es solamente un fundamento histórico de nuestra esperanza, sino que es el ejemplo viviente de cada hijo de Dios. Es la historia de cada hijo de Dios. ¡Wow! Y quiero decirte que después del sufrimiento sigue la glorificación para los hijos de Dios. Punto número 1, la fuente es Dios. Punto número 2, el medio, nuevo nacimiento. Punto número 3, el fundamento, la resurrección de Cristo. Y el punto número 4, la naturaleza de nuestra esperanza viva. La naturaleza de nuestra esperanza viva. Verso 4, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible. Pedro describe nuestra esperanza en términos de una herencia. Y la palabra no puede ser más apropiada. ¿Por qué? Porque denota dos cosas, dos realidades espirituales ineludibles. Por un lado denota que no es algo que nosotros nos ganamos por nosotros mismos. Una herencia es algo que recibimos de otro. La herencia es algo que recibimos de otro que lo ha trabajado. Nosotros no hemos trabajado ninguna herencia. La herencia es algo que tú recibes cuando, por ejemplo, muere el dueño. Entonces, ¿en qué consiste esa herencia que el apóstol Pedro nos habla? ¿Qué es lo que nos espera en el cielo? ¡Wow! Buenas preguntas, ¿verdad? Mis hermanos, lo que nos espera en el cielo es tan maravilloso. Lo que nos espera en el cielo, lo que está guardado, es algo tan maravilloso que es indescriptible. De hecho, casi todos los escritores que en la palabra de Dios describen algo del cielo, describen más cosas de lo que no hay en el cielo que de lo que sí hay, porque es inimaginable, inalcanzable para nuestra mente limitada. Pero aquí tenemos tres pruebas. Primero nos dice que nuestra herencia celestial es incorruptible, cosa que aquí en la tierra
todo es corruptible. Incorruptible. Esta prueba de los efectos negativos de la muerte. Significa que en el cielo nada se corrompe. Significa que en el cielo nada se corroe. Significa que en el cielo nada se deteriora. Significa que en el cielo nada se daña. Significa que en el cielo nada se pudre. Significa que en el cielo nada hiede. Es incorruptible. La herencia que Dios tiene para tu vida, para mi vida, como hijo de Dios, es incorruptible. Y el apóstol Pedro sigue, dice, nuestra herencia celestial es incontaminada. Está a prueba de los efectos del pecado. Nada que manche o empañe o haga deslucir su pureza. Es incontaminada. Esa es la herencia que Dios tiene para los hijos de Dios. Pero el apóstol Pedro sigue y dice, nuestra herencia celestial es inmarcesible. Lo que nos espera está a prueba de los efectos del tiempo. Nunca pierde su valor. Nunca pierde su gloria, nunca pierde su belleza, nunca se marchita, nunca se decepciona, nunca se convierte en viejo, se estropea, nunca se vuelve aburrido, nunca se vuelve monótono, nunca se vuelve insípido, nunca deja de satisfacer. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo, que la herencia para los hijos de Dios tiene en el cielo para nosotros. Es una herencia celestial incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Wow, yo no sé tú ahí, pero yo daría un fuerte gloria a Dios. Tremenda herencia tiene el Señor para los que le amamos. Te recuerdo, la fuente número 1 es Dios. El medio, nuevo nacimiento. 3, el fundamento, la resurrección de Cristo. 4, la naturaleza, la que acabamos de ver. La gran esperanza, la herencia gloriosa que el Señor tiene en la eternidad, pero que ninguna de las cosas de este mundo las podrán amargar. Y número 5 y último, la firmeza de nuestra esperanza o la seguridad de nuestra esperanza. Versículos 4 y 5, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quién? Para ti y para mí. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y uno de los problemas que hay con las herencias terrenales, seguro que me vas a dar la razón, es que son inciertas. Muchas veces nos llegan a la mano de aquellos de los que estaban destinadas. Muchas veces cuántas muertes, cuántas peleas, cuántas divisiones, cuántas contiendas hay en medio de las familias por las dichosas herencias terrenales. La probabilidad de que tú pierdas una herencia terrenal es muy alta. Pero déjame decirte que el apóstol Pablo dice claramente que la herencia que tiene Dios para nosotros en el cielo no tiene nada que ver con la herencia terrenal que tenemos aquí, que el hombre nos puede dar. Hay dos maneras de donde proviene y cómo proviene nuestra herencia. Nuestra herencia está guardada por Dios. Y lo dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué quiere decir reservada? Guardada. ¿Qué quiere decir? Guarnecida. Y a mí cuando yo escucho la palabra guarnecida como militar que he sido, es un término bien militar, que describe seguridad, guarnición, seguridad. Esta es una bóveda guardada, posiblemente, que el ejército de Dios está guardando con toda su fuerza y con toda su seguridad. Lo que Dios tiene guardado para ti, y esto te lo voy a decir, y quiero que tú prestes atención, porque lo que Dios tiene guardado para ti, nadie te lo puede quitar. Lo que Dios tiene reservado con tu nombre, nadie te lo va a poder quitar. Lo que Dios ya tiene en el cielo para ti, aquí en la tierra, nadie te lo puede quitar. No hay trampa, no hay diablo, no hay demonio, no hay planes perversos de los hombres que puedan arrebatar la gloriosa herencia que Dios te ha reservado en los cielos para tu vida y para tu familia. La siguiente es: nosotros somos guardados por Dios. No solamente Dios guarda nuestra herencia, wow, tremendo, no, es que Dios nos guarda a nosotros. Es increíble, verso 4. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todos los que Dios escogió, todos los que Dios regeneró, todo lo que Dios santificó, todos sin excepción llegarán a recibir su herencia celestial. Por eso el apóstol Pablo presenta una cadena irrompible en el libro de Romanos capítulo 8 desde el verso 30 en adelante. Y dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esto me dice a mí una cosa, que ninguno de los escogidos de Dios se va a perder. Ninguno de los escogidos de Dios se va a perder. Somos protegidos por el sistema de seguridad más eficiente que existe, querido y querida hermana, y ese sistema de seguridad se llama el poder de Dios. ¡Wow! Y el apóstol Pablo sigue, versos 38 y 39, y dice: por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Wow! Increíble, pero cierto. El Señor está guardando nuestras vidas para que absolutamente nada, ni invisible ni visible, pueda separarte del amor de Dios, porque Dios ya puso sus ojos en ti, ya te apartó, te santificó, te justificó y ya te glorificó en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que él es salvo y que va a ser salvo. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios se va a asegurar de mantener firme la fe de Pedro. El poder de Dios va a obrar para mantenernos firmes en la fe y así asegurar nuestra salvación. Muchos de nosotros sabemos quién fue John Bunyan. En su famoso libro del Progreso del Peregrino presenta esto que te estoy diciendo de una manera muy gráfica. Y en la Biblia igualmente tenemos ejemplos, y uno de ellos es el mismo apóstol Pedro. Hay mucha diferencia entre Pedro y Judas. Hay mucha diferencia. Acordaros que uno fue un remordimiento, uno fue un arrepentimiento. Judas tuvo un remordimiento de lo que hizo, pero Pedro tuvo un arrepentimiento. Pero acordaos que le dijo el Señor: el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la grandiosa gracia de Dios para nosotros. No solo nos salvó por su gracia en el pasado, sino que su gracia hoy en el presente también nos está guardando para que lleguemos a nuestra herencia gloriosa. ¡Wow! ¡Qué gracia tan sublime nos está esperando en el futuro! Gloria al Señor. ¡Wow! Yo si estuviera ahí, yo estaría dando un brinco, estaría un fuerte amén, daría un gloria a Dios, porque la gracia y el favor inmerecido de Dios me alcanzó, me sacó de las tinieblas a su luz admirable inmerecidamente. Y para concluir, amado hermano, yo quiero animarte que no importa lo que estamos viviendo, no importa las dificultades y sufrimientos por los que pasemos en esta vida, los cristianos tenemos grandiosos motivos para estar gozosos, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Durante muchos años hemos estado congregándonos en locales como este, hemos estado recibiendo palabra, hemos estado alimentándonos, pero llegó el momento. Yo he sido militar y todos los militares se están preparando ¿para qué? Para cuando haya un acontecimiento bélico. ¿Qué quiere decir esto? Que un militar cuando estalla una guerra no se ponen a llorar o se ponen turbados o se ponen
o hay sorpresa en sus vidas. ¿Por qué? Porque están entrenando para ello. Ahora es el tiempo, ahora es la guerra allá afuera, ahora es cuando hay el temor, ahí cuando hay el afán, ahí cuando hay inseguridad. Y tú y yo tenemos lo más precioso, lo más glorioso. Tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros, tenemos la palabra de Dios que es la verdad, tenemos el antídoto, la persona de Jesucristo, la esperanza para predicar. Todo lo que por años hemos estado recibiendo y recibiendo y recibiendo, yo creo que es el tiempo de darle una sociedad necesitada. Tal vez no puedas hacerlo presencialmente, porque tal vez la sociedad o tal vez el Ministerio de Sanidad, tal vez nos estén diciendo que no podemos acercarnos a las personas, pero déjame decirte que tienes un medio ahora mismo, tienes las redes sociales por las cuales puedes compartir cada mensaje, puedes compartir la palabra de Dios. No te quedes con brazos cruzados, no te quedes apático. Es el momento de que la iglesia resurja y tome el lugar que le pertenece en esta sociedad y en este mundo. Aunque somos extranjeros y peregrinos, tenemos mucho que hablar. Y nuestra guerra, quiero decirte, que es el momento que nos levantemos en oración, de que la iglesia se una, de que no es que estemos de vacaciones, no, es el momento de ponernos a guerrear. Es el momento de que nos levantemos en oración y busquemos la voluntad de Dios. Y al afligido, al necesitado, al hambriento, al temeroso, al afanado, al que está desubicado, le podamos predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas de salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabes qué decía un autor que estuve leyendo? ¿A quién puede preocuparle el viaje cuando el camino lleva a casa? ¡Wow! ¿Cómo nosotros nos vamos a afanar por lo que está pasando? Nosotros sabemos que esto es bíblico. Sabemos que el Señor sí en cualquier momento puede venir. ¿No crees que es el momento ahora de levantarte? ¿No crees que es el momento de orar por tus amigos, tus familiares, compañeros de trabajo, vecinos? Es nuestro momento. ¿Yo de quién temeré? ¿De qué voy a temer? ¿De la muerte? ¿De qué voy a temer? ¿De que se levanten en contra mía? ¿De qué voy a temer? ¿De que el local se vacíe? ¿Y de qué vamos a temer? Dios está con nosotros, somos la iglesia de Cristo. Los locales se están cerrando, pero la iglesia tiene que resurgir. La iglesia tiene que estar más viva que nunca por las redes y por todos los medios en los que nos permitan estar. ¡Wow! Es el tiempo, iglesia, es el tiempo. No nos preocupemos, no nos afanemos, no dejemos que la preocupación de fuera pueda afectar nuestras vidas. Nosotros, nuestra esperanza tiene que estar anclada en la Biblia, nuestra esperanza tiene que estar anclada en la palabra de Dios, en las promesas que Dios tiene para la iglesia, las promesas que Dios tiene para tu vida. Y no pasa nada. Y en el antiguo pacto, vemos como el pueblo de Israel también sufrían. En el nuevo pacto vemos como la iglesia también es perseguida y son asesinados y son torturados y son vituperados. ¿Qué importa? Y también atendían a las personas que tenían lepra y unos eran infectados y contaminados y morían y otros no. ¿Qué importa si nosotros ya tenemos una herencia celestial? Ya Dios tiene preparada morada para ti y para mí. Con esto no te quiero decir, bueno, tírate y déjate morir. No, sino te quiero decir que tu esperanza, que tu fe tiene que descansar en el Señor. Él tiene el tiempo, tu tiempo, el de tu familia en sus manos. No los tiene ningún virus, no lo tiene ninguna persona, la tiene el Señor, porque el Señor cuida y protege a sus hijos. Por eso yo hoy te insto, no nos preocupemos más allá de lo que no nos pertenece. Tomemos nuestro lugar y oremos. Levantemos, leamos la palabra y unámonos como cuerpo en Cristo en todas las partes del mundo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 18 nos dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en otro versículo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17, dice así el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez mayor
excelente y eterno peso de gloria. Gloria al Señor. Es el tiempo, mi hermano, de que tú puedas descansar, de que tengas la seguridad que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes una herencia celestial, como hemos predicado en esta noche. Los 5 puntos maravillosos es que la fuente de nuestra esperanza viva es Dios, que el medio de que nos hace entrar a esa esperanza viva es la esperanza que nos hace entrar, es nacer de nuevo, y tú, si eres un nacido de nuevo, no tienes nada que temer porque eres extranjero y peregrino en esta tierra. Por eso es hora de que nos levantemos como hijos de Dios, nos levantemos a dar esperanza a esta tierra en este momento de caos, desolación y desesperanza. Y yo ahora te quiero decir, amigo mío, si tú nos estás viendo, nos estás escuchando y tú no conoces de Dios, yo hoy oro al Padre para que te llene de valentía y puedas decirle en esta hora a Dios: si existes, Dios, como acabo de escuchar en este mensaje, quita la venda que hay en mis ojos para que yo pueda ver la realidad del mundo espiritual, para que yo pueda ver la realidad de mi condición espiritual, para que yo pueda ver lo que significa vivir en pecado, que pueda a través de tu Espíritu Santo darme discernimiento, que me puedas convencer de pecado, de justicia y de juicio, para poder arrepentirme y poder llegar a tus pies y encontrar consolación y encontrar refugio. Yo oro para que en el día de hoy la palabra de Dios haga el efecto por el cual el Espíritu Santo la está enviando, y puedas hoy nacer de nuevo y poder ser ese heredero e hijo de las promesas del Señor. Yo quiero hacer una pequeña oración ahí donde estás. Si quieres, puedes cerrar tus ojos. Padre, te doy gracias por la palabra que has desatado en esta noche. Yo te pido, Señor, que cumpla el cometido por el cual tú la has enviado. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu favor inmerecido, por tu gran gracia, la cual nos arropa cada día. Gracias porque nos da la certeza de que tú eres nuestro Padre, en el cual no hallamos condenación ni acusación. Te pido que hoy más que nunca, Señor, a todos los hermanos que están escuchando la palabra del Señor, a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, nos dé la certeza, la seguridad que tú eres nuestro Padre y estamos en tu cuidado y en tu protección. Danos la valentía y el denuedo de poder predicar tu palabra, de ser esos embajadores de tu reino, esos mensajeros de tu palabra, esos hombres y mujeres valientes que no se avergüenzan de predicar, que no se avergüenzan de su Salvador, que no se avergüenzan de decirle al mundo: tenemos la solución, y la solución es Cristo, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir, o bien a tu presencia o bien fuera de ella. Así es que, Señor, danos lo que necesitamos, equípanos, Señor, Padre, para que las personas, vecinos, amigos, compañeros, para que las personas de esta sociedad puedan conocerte al igual que nosotros te conocemos. Te pedimos que seas tú, Señor, Padre, poniendo esa fe en sus corazones para que ellos puedan ver, Señor, y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Acuérdate, querido hermano, querida hermana, que vamos a seguir emitiendo todos los viernes a las 9 de la noche, todos los domingos a las 12 del mediodía. Somos la Comunidad Cristiana de Madrid. Soy Benjamín Rueda, pastor de esta gran, increíble y amorosa congregación.